Comienzo a grabar la reunión. Les comparto un momento la pantalla y continuamos. Entonces, este tema de la metalurgia de polvos es sumamente importante y en aplicaciones específicas de donde se puede aplicar esta obtención de piezas automotrices, aeronáuticas. Ya es un tema, digamos, más sofisticado, complicado, que no lo podríamos ver en un proceso común, digamos, en un taller simple, si no se va a necesitar de más tecnología. En este caso les comparto la pantalla. Vamos hasta aquí un pequeño resumen, ¿no? De lo visto hasta el momento. Entonces, la metalurgia de polvos básicamente es convertir un metal por diferentes procesos. El uno era el de atomización, convertirlo en polvo, lo que permite después que sea moldeable y podamos trabajarlo con figuras y, digamos, geometrías complejas avanzadas. En este caso voy a trabajar con la parte de eh, el siguiente proceso. Habíamos visto que existen tres procesos para la obtención de los polvos: la atomización, el proceso de reducción y el proceso de depositación electrolítica. Cada uno tiene sus características. Ya vimos el primero, puede ser aplicado para cualquier material que podamos llegar a su punto de fusión. El segundo, que es la reducción de óxidos, y el tercero, que era la depositación electrolítica. En el caso de reducción de óxidos, interviene el proceso ya un poco con más tecnificación, que era el que estábamos viendo. Básicamente en el esquema se muestra después del horno, va a haber una descarga, la trituración del polvo, almacenamiento en silos, la molienda para el proceso de refinado, separación magnética nuevamente, molienda y tamizado. Entonces, en la molienda y tamizado es donde se va a clasificar por tamaño de grano, digamos, tamaño de partícula del material.
Como decía al inicio, en la parte de metalurgia de polvos, nosotros tenemos polvos granos, digamos, menores a 1 milímetro en sus dimensiones. Después de eso pasa a un horno a 900 grados centígrados para un proceso de recocido. Se homogeniza, se empaqueta y prácticamente se hace unas pruebas de control para dar la validez, la garantía de que está cumpliendo con estándares de calidad. Eso sería para la obtención de polvo de hierro. El último de los 3 procesos que tenemos entre los principales es la depositación electrolítica. Este proceso de depositación electrolítica nos sirve para obtener cromo y manganeso, básicamente en polvo de cobre, cromo, manganeso. Entonces, en este caso nos dice, escogiendo las condiciones apropiadas, posición, fuerza del electrolito, la corriente, la densidad, la temperatura, muchos metales pueden convertirse en polvos metálicos. No sé si se acuerdan, en la práctica de anodizado veíamos cómo cierta superficie del material se iba desprendiendo y se iba depositando al fondo de la mezcla que estaba, de la reacción química que estaba sucediendo. Algo similar sucede acá en el proceso por depositación electrolítica, donde nosotros tenemos aquí en el ejemplo está cobre, plata, óxido de cobre, óxido nitroso de plata, donde básicamente la reacción química le hace que se convierta en polvo. Dice, dos de las mayores cualidades de este proceso es la alta pureza y la alta densidad alcanzada de los polvos. La densidad es relativa, ¿no? Densidad es la relación que nosotros tenemos entre el volumen que ocupa un cuerpo y la masa que posee. Entonces, la masa en qué espacio ocupa, eso dice tiene una alta densidad, es decir, es de mayor peso en cierto volumen. Si la forma del polvo es dendrítica, ya vamos a ver unas imágenes. Dendrítica era cuando se forman dendritas, tenemos una semejanza, unas ramificaciones del polvo. Y estas ramificaciones o esta forma de microscópica, viéndola en el microscopio, es ideal para el moldeo, para procesos de modelado. Entonces acá analicemos una a una las características de los polvos. En este caso, los polvos, las características que podemos conocer es una densidad relativa, la forma que posee los granos de polvo, digámoslo así, las partículas vistas a un microscopio y sus propiedades, cómo reaccionan a los diferentes estímulos de temperatura y presión. Características de los polvos. El resultado final alcanzado después del sinterizado están altamente ligados con las características del polvo, tales como tamaño de la partícula, distribución de su tamaño. Como decía, en algunos casos de sí es homogéneo. Quiere decir que en todas partes tenía el mismo tamaño de partícula, la misma composición química, la misma mezcla. Entonces, esto es un parámetro importante para la calidad del producto final. Dice la condición de la superficie, la forma de las partículas y la densidad aparente. Además de la composición química y la pureza. La composición química y la pureza van a estar ligados básicamente al material con el que se inicia el proceso, al material, a la materia prima con la que se empieza a realizar este proceso. El tamaño de partículas se da a través de tamices y se puede ir analizando mediante el proceso de tamizado. Se lo puede denominar al tamaño del polvo. Por ejemplo, polvo 200 es porque ha pasado por una malla, un tamiz de 200. Es la medida que tiene el tamaño, digamos, de las perforaciones que tiene ese tamiz o sedazo.
para decirlo vulgarmente, un sedazo. Se clasifica de acuerdo al tamaño del tamiz por el que pasa y se promedia el tamaño por análisis con microscopio. Entonces, de las partículas, digamos, pasó por el tamiz 200, toman una muestra, esa se lleva al microscopio y ahora van a medir cada partícula para dar un tamaño promedio. Cada partícula va a estar analizada y medida, digámosla ahí, evaluado su tamaño. En general se requiere un polvo más fino que un polvo grueso. Entonces, los metales más finos tienen menores tamaños de polvos y mayor área de contacto para sinterizar. Como les dije en un inicio, el proceso de sinterizado es importante porque mientras más partículas tenemos, más pequeñas, mejor se hace la compactación y el proceso de sinterizado. El proceso de sinterizado es someter a calor para que la fusión entre las partículas del material queden establecidas, digamos, fijamente establecidas, marcadas. La segunda característica que debemos considerar de los polvos era su condición de la superficie. Esta característica influye en las fuerzas de fricción entre las partículas durante el compactado. Pues primero, para el proceso de obtención de una pieza por metalurgia de polvos, se da el proceso de compactado mediante presión, va tomando forma y depende de las condiciones de la superficie, cómo las partículas van a irse uniendo unas con otras. Y ahí es donde interviene ya también en parte la forma de las partículas. La forma de las partículas influye en las características del empaquetamiento, como les decía. Y las partículas esféricas tienen un excelente sinterizado y dan características uniformes en el producto final. Entonces, en el proceso de sinterizado sí tenemos varios tipos de formas de partículas, ¿no? Entonces, algunas son, en este caso tenemos aquí nueve formas diferentes. Nueve formas diferentes, ¿no? Entonces, acicular, angular, dendrítica, fibrosa, placas, granular, irregular, nodular y esferoidal. Entonces nos dice que, por ejemplo, la dendrítica hablaba que el material por medio del proceso de óxidos se formaba en forma dendrítica. Por favor, quien ingresó con el nombre de iPhone, colóquese su nombre, por favor, o active la cámara para identificarle quién es. Ya, gracias. Entonces, en la parte de la formación, decimos que la forma esferoidal es buena para el proceso de sinterizado, mientras que la forma irregular, aquí está, la forma irregular de acá, esta forma irregular va a permitir que sea más fácil el moldeo. Entonces, dependiendo de la forma de cada ítem de acá, vamos a tener facilidades o en el un caso o en el otro, el comportamiento del polvo. Entonces, sí es importante conocer esta parte. Y eso es lo que se analiza en el proceso de ver la partícula por el microscopio. O sea, no solo interviene el tamaño tamizado, sino también la forma que tiene las partículas.
Aquí dice, esta es la distancia de 10 micras. Estamos viendo ahí las partículas. 5 micras, partículas esferoidales, partículas dendríticas. Siguiente característica de los polvos sería la densidad aparente. Es el peso en la unidad de volumen. Este es un peso, una densidad aparente, dice, porque nosotros no vamos a compactar. Está mezclado, digamos, entre el polvo, tiene sus espacios y va a estar con aire, digamos. Va a estar, no está compactado y decir solamente es la densidad del acero porque es polvo de acero. No, sino tiene una densidad aparente ocupando un análisis de volumen. Dices de las propiedades más importantes de los polvos, ya que de esto depende que la dureza alcanzada en el compactado depende directamente de la densidad aparente, la dureza. Dice, a su vez, esta característica depende de la forma y la porosidad promedio de las partículas. Entonces, miremos una vez más. La porosidad sería el espacio que hay entre partículas donde va a estar básicamente aire, un espacio vacío ahí. Y depende de eso va a ser la densidad aparente. Ya, hasta aquí hemos revisado las características generales de los polvos, procesos de obtención de polvos y características de los polvos. Básicamente lo que es el proceso de obtención de productos finales a partir del proceso de pulvimetalurgia. Dentro de los procesos de fabricación, nosotros tenemos diferentes etapas. Ya vimos la obtención del polvo. Eso es esencial, ¿no? La calidad del polvo y la calidad de la mezcla para el producto final. Dice, este proceso está compuesto por básicamente 3 etapas. 1, la mezcla; 2, el compactado; y 3, la sinterización. Cada etapa contribuye a las características finales de la pieza. Entonces, primero, la mezcla tiene que ser homogénea, uniforme en todo su material. Dice, esta etapa se debe alcanzar una mezcla homogénea de materiales y añadir el lubricante. Un lubricante específico dependiendo del material para que las partículas se adhieran. La principal función del lubricante son reducir la fricción entre el polvo y las superficies de las herramientas, es decir, va a pasar por el proceso de compactado, por ejemplo. El punzón de la prensa va a necesitar lubricación para que no se adhiera y no se quede ahí el material. Y reducir la fricción durante la compactación. Segundo, el proceso de compactado. La mezcla es introducida en un molde de acero y presionada a 150-900 megapascales. Entonces, teniendo eso como referencia, es una cantidad elevada, ¿no? Es una presión alta. Dice, el compactado es una etapa muy importante ya que la forma y las propiedades mecánicas finales de la pieza están fuertemente relacionadas con la densidad al presionar. Vamos a ver, en el proceso de compactado, ejemplo, el primero es por troquel. Entonces, en el proceso de compactado por troquel, nosotros tenemos un punzón, una matriz y un punzón que va a ir compactando. Entonces, el primer ejemplo va a ser que el punzón, solo la parte superior, va a ser un punzón móvil que va a ir compactando. La parte donde vemos más oscuro es justamente donde ya ha alcanzado un grado de compactación ya elevado. Entonces empezaría en este proceso la compactación. En un segundo caso, la compactación se puede dar por medio de 2 punzones de troquel móviles. Desde arriba y desde abajo se va a ir compactando y miremos cómo se comportan las partículas, cómo se van a ir distribuyendo y finalmente cómo quedan compactadas.
Inge, ¿En serio? estaba pasando la diapositiva. Lo que pasa es que solo se quedó un triunfo de polvos y usted sigue hablando y no se pasa las diapositivas. No se está pasando las diapositivas. A ver, ¿seguro? Sí, solo se queda como metodología. Ahorita ya se pasó. A ver, revés. ¿Y desde qué hora está así? Desde que empezó la clase. Sí, yo pensé que estaba haciendo el resumen, pero después ya vi que estaba, o sea, ya escuché que estaba diciendo otras cosas y no se mueve la pantalla. Bueno, ya nada, ya. Tienen que estar atentos, miren, atiendan a tiempo, chicos. Ah, es el siguiente, ¿no? Em, el proceso de compactado puede darse por diferentes métodos. Con presión y sin presión. Compresión cuando utilizamos un troquel, cuando es un presionado isostático, un forjado extruido y un proceso continuo. Y sin presión cuando es por deslizamiento, por gravedad y también continuo. Puede ser de ambos métodos, ¿no? Entonces tenemos acá por troquel. Entonces el compactado o compresión por medio de troquel es uno de los más comunes. Se deposita el material dentro de la cavidad, en este caso el polvo. Esto ya viene calculado la cantidad adecuada para que al compactar nos da las dimensiones correctas de una pieza o de una figura. En este caso tenemos un punzón tanto superior e inferior. Después de que se retire el punzón superior, va a ser expulsado con el punzón inferior el material compactado. Pues para eso nos indicaba anteriormente que necesita un un lubricante que va a permitir que el material no se quede adherido a a las paredes de la máquina, a las paredes de la prensa o del punzón. Las presiones que utiliza, imagínense este dato, miren, 20 toneladas por cada pulgada cuadrada, hasta 50 toneladas por pulgada cuadrada. Entonces, son presiones sumamente altas para el proceso de compactado. Y eso no asegura que ya esté el material, digamos, del proceso de polimetalurgia completo, ¿no? Necesitamos posteriormente el proceso de sinterizado. Acá vemos nuevamente el proceso de compactado desde un punzón solamente superior. Acá un punzón superior e inferior, cómo van a ir compactando y cómo se distribuye la densidad dentro de este material. Entonces, por ejemplo, un pistón de un solo punzón en acción y acá de doble acción. ¿Sí? Entonces, vemos cómo las densidades del material van a ser más elevadas. El nivel de compactación va a ser mayor. La dureza del material va a ser más elevada y la resistencia va a ser mejor. Entonces, dependiendo el proceso y cómo se va a compactar el material. El siguiente proceso de compactado, el primero era compresión por medio de troquel. Segundo, isostático. En este caso del compactado isostático, nosotros tenemos una envoltura flexible. Dentro va a estar el material y por medio de una cámara de presión se va a aplicar presión a todo el contorno de este material. Si nos dice, se coloca el polvo en un molde de hule y se sumerge en un baño líquido dentro de un recipiente a presión, utilizado para materiales, utilizado más comúnmente para materiales cerámicos que para metales. Entonces, por este medio se va a dar el proceso de compactación por medio de presión isostática. Isostático quiere decir que se encuentra la misma presión en cualquier punto en este caso, de este molde de hule. De forjado y extrusión.
Dice el polvo en un recipiente metálico, luego se forja o se extrae. Por medio de fuerza o extrusión, se empuja el material para que adquiera una dimensión más pequeña, como que se le compacta a la fuerza para que salga por un agujero pequeño. Entonces acá, por medio del pistón, como estamos viendo compactado con presión o con fuerza, empuja esta fuerza y hace que se reduzcan las medidas. Y eso garantiza de que el polvo que está dentro de este contenedor se reduzca también, se compacte básicamente. El siguiente es un compactado con presión continuo. Dice se utiliza para elaborar varillas, láminas o tubos. En este caso, en la parte superior vemos el depósito del material en polvo, donde va a ir continuamente, paulatinamente, depositándose por medio de un alimentador y los rodillos van a ir dándole forma. Entonces, estos rodillos son ajustables para obtener espesores diferentes o obtener, digamos, dependiendo el tipo de rodillo, obtener varillas, láminas o tubos por proceso de compactado continuo. Por medio de deslizamiento. En el caso anterior veíamos que la fuerza se aplicaba por medio de un troquel superior o inferior y superior. En este caso, en deslizamiento, utilizamos un molde que va a estar con líquido. Va a estar la mezcla entre líquido y el polvo metálico. Se drena prácticamente la parte líquida y nos queda el polvo metálico. Esto ya nos sirve como para eh, hacer piezas un poco más con formas complejas, ¿sí? Esto se seca y se pasa al siguiente proceso que es el desinterizado. Gravedad y continuo. Por gravedad, el troquel se llena y luego se sinteriza. No se le compacta. Ese sería por gravedad. No se compacta en el troquel, solo se llena el material y se sinteriza. El proceso de sinterizado es subir su temperatura hasta abajo del punto de fusión para que se unan los materiales. Y continuo se emplea para producir láminas porosas para electrodos de batería, dice níquel cadmio. Entonces, en este caso, la aplicación es específica, ¿no? Se tiene la generación de un proceso continuo, básicamente para obtener esta condición, láminas de níquel cadmio para las baterías. Estas van a ser porosas porque así necesita ese dispositivo, las baterías. El tercer proceso o paso para la ejecución de piezas por medio del proceso de polimetalurgia es el sinterizado. El sinterizado es un proceso esencial en la polimetalurgia, porque permite básicamente eh, asegurar que la fusión entre las partículas va a ser la adecuada. Este es un tratamiento térmico de un polvo o un polvo metálico compactado a una temperatura inferior a la fusión. Tiene el propósito de incrementar la resistencia de la pieza, creando enlaces fuertes entre las partículas. Hay diferentes tipos de sinterizado, incluso actualmente hay sinterizado láser, hay sinterizado por diferentes procesos. Entonces, las piezas compactadas se someten a un tratamiento térmico en hornos de atmósfera controlada para asegurar la cristalización en estado sólido de las partículas. Durante este proceso de sinterización, las piezas compactadas adquieren sus propiedades físicas y sufren unas alteraciones dimensionales. ¿Qué pasa cuando sometemos una pieza al calor? Simplemente va a haber cambio en sus dimensiones. Por ejemplo, un metal con el calor se dilata por lo general
Entonces, esas características van a ir afectando ya las dimensiones. Los moldes y cantidad de material deben estar previamente calculados para considerar estos cambios. Entonces, deben estar ya calculados, previstos estos cambios que va a haber para, según eso, poder garantizar las medidas y el trabajo que se desarrolla. Una atmósfera controlada, dice, ayuda a eliminar el lubricante, evita la oxidación, la descarburización, mantiene la presión, asegura el purgado de aire y asegura un resultado uniforme. Entonces acá vemos una imagen del proceso desinterizado, cómo se va dando una fusión, digamos, una microfusión. Dice aquí una difusión atómica. Entonces estas serían las partículas del material, incluso que eran vistas por microscopio, y cómo van a irse formando las uniones hasta llegar a esta etapa. Se utiliza temperaturas menores que la temperatura de fusión y dependiendo del material se establecen las temperaturas. Como por ejemplo, temperaturas del hierro y acero desde 1100 hasta 1300. Y aleaciones de aluminio, acuérdense, el hierro se funde a 1375. Acá llega hasta la temperatura de 1300. Las aleaciones de aluminio se funden a 660 grados y acá trabajamos desde 590 hasta 620. Y estas serían algunas de las temperaturas para el proceso desinterizado adecuadas dependiendo el tipo de material. Las aplicaciones básicamente se muestran en la pantalla y voy a ver si es que están aquí pendientes en la clase. Con esta participación terminaríamos. Alexander Criollo, por favor, la primera. Ya, Inge. Aplicaciones. Se producen materiales refractarios, materiales compuestos, Metal. porosos y combinaciones de metales con no metales. Gracias. Anthony Soto. Ya. Es el único medio para producir molibdeno y tantalio. Siguiente, Brian Acosta. Se puede cambiar materiales duros en una matriz metálica. Ejemplo, carburo cementado. Cementado. Siguiente, Brian. Brian King, Usted Brian Keige, somos tres. ahí está en orden de lista como me aparecen en el Zoom. Brian, no sé qué ha puesto, no ha puesto el apellido. Brian C. Edis. Ah, yo. Eh, Combinación metal, ¿no? Metal en materiales antifricción. Cobre, grafito y sílice. Sí, siga, señor Yuxa, siguiente. Cojinetes autolubricantes, polvo de bronce con porosidad controlada. Ya. Esas serían algunas de las aplicaciones, ¿no? Como decíamos, hay aplicaciones en diferentes industrias. Gracias, chicos. Voy a hacer una captura de pantalla. Activen sus cámaras, por favor. Prontito, que nos acabe el tiempo.